pero ya en menos de 3 semanas estaremos votando por un nuevo presidente y orar al Señor para que el Señor, porque Él es el que quita, Él es el que pone, pero también nosotros tenemos que hacer nuestra parte, y la parte es votar. Votar si no se han registrado. No sé si todavía se puede registrar o ya se acabó el tiempo. Todavía se puede, ¿no? Pero si usted puede registrarse, sería todos que se registren para votar. ¿Y por quién votar? Bueno, uno vota por la persona, el candidato que tiene los valores, no todos, pero los valores que usted tiene. Amén. No se está votando por un teólogo, no se está votando por un pastor presidente, pero que comparte los valores que uno tiene. Ahí está. Amén. Muy bien, hermanos, así vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 4, verso 22 al 35. Lucas capítulo 4, y le hemos puesto el título a esta porción de la palabra: Jesús es rechazado en Nazaret. Lucas 4, 22 al 35. Amén, hermanos. Y todos hablaban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y le enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Vamos a orar, hermanos, en esta mañana. Padre, te damos gracias nuevamente, oh Dios, por este momento que tú nos permites de venir a esta congregación, a este lugar, a este templo, para bendecirte, para darte gracias, para escuchar tu palabra. Y pedimos, oh Padre, que sea el Espíritu Santo, Señor, en nuestro corazón, en nuestros labios, Señor, y que podamos compartir esta palabra, oh Dios, que tu pueblo sea edificado, que nuestros amigos conozcan, oh Dios, al único Dios verdadero. Te damos gracias, oh Dios, por este momento tan especial, Señor. Y nuevamente bendice esta palabra, Padre. Te damos gracias en tu nombre, Jesús. Amén. Siéntense, hermanos. Yo creo que nosotros no estamos aquí para enseñar cosas nuevas, cosas que ustedes no conocen. A todos ustedes aquí, muchas de las cosas ya las conocen. Y estamos aquí para recordar. Amén. Recordar las cosas que nosotros ya conocemos,
pero nuestro deseo es siempre en la congregación, templo, fuente de vida, que esta iglesia, la iglesia sea una iglesia cristocéntrica o cristocéntrico. ¿Qué significa esto? Ser una iglesia centrada en Cristo. Amén, eso es. O sea, que la congregación, la iglesia, los miembros, todos estemos centrados en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros leemos el libro de los Hechos, la iglesia en el principio, ahí estaba, la iglesia estaba centrada en la persona de Jesús. Miremos ahí en Hechos 5:42, dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Qué significa esto? Es decir, su diario vivir era Cristo. Cristo en el templo, Cristo en las casas. El mensaje central de ellos era Cristo. Amén. Entonces, nuestro estilo de vida debe ser Cristo. Nuestra vida presente y nuestra vida futura es Cristo. Nuestro hablar, la manera que nos conducimos, amén, lo que hacemos dentro y fuera de la iglesia, nuestra adoración, nuestro destino es Cristo. Amén. En todo el Antiguo Testamento, el Dios del cielo encubrió el misterio. ¿Cuál era el misterio? El Mesías que iba a venir. Amén. Solo encubrió a los ojos de los profetas y el plan de redención, porque en todo el Antiguo Testamento encontramos allí un plan para redimir al hombre. Colosenses 1:26 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado ¿a quién? A sus santos, a nosotros. Amén. El misterio que estaba escondido en tiempos pasados. Entonces, Cristo vino a este mundo. Hace 2000 años ese misterio encubierto a los ojos de los profetas fue manifestado cuando Cristo vino a este mundo. Amén. Por lo tanto, todo el Nuevo Testamento está centrado ¿en quién? En la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es la iglesia de Cristo. Cristo está sobre todo principado y autoridad. Efesios 1:21 dice, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Amén. Cristo es el que creó todas las cosas. Así como nos dice Colosenses 1:16, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Y dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Nuevamente, y para Él. Cristo es el que murió por nosotros. Amén. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es Cristo quien juzgará a los vivos y a los muertos. Es Cristo el que viene otra vez. Porque Jesús dijo, y si me fuere y os preparare el lugar, dice, vendré otra vez. Y lo estamos esperando. Amamos su venida. Creemos que Él regresa otra vez. En Cristo estamos completos, como dijo Pablo allí en Colosenses 2:10. Y vosotros, dice, estáis completos ¿en quién? En Él. Si usted no tiene a Cristo, usted no está completo. Por lo tanto, hermanos, continuemos aprendiendo más de Cristo. Continuemos diciendo al mundo que Cristo es la esperanza.
Amén. Exaltemos a Cristo. Hablemos de Cristo. Prediquemos a Cristo. Porque solo en Él hay salvación. No hay otro como Él. Miremos lo que dice allí la Escritura en el verso 22. Si pueden, abran sus Biblias, continúen con sus Biblias abiertas porque estamos dando un estudio expositivo. Entonces allí en el verso 22 nos dice que todos daban buen testimonio de Él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Amén. Todos, ¿dónde estaba Él? En Nazaret. Nazaret era su tierra donde Él se crió. Entonces, en Nazaret todos estaban maravillados, los milagros, las maravillas que Jesús hacía, las palabras que salían de su boca. Y parece ser que de la noche a la mañana, parece como que el Mesías allí estuviera revolucionando a todo Nazaret, de la noche a la mañana, de tal manera que la gente allí en Nazaret, ¿qué es lo que ellos decían? ¿No es este el hijo de José? Ciertamente, por un lado, Jesús legalmente era el hijo de José. Pero por otro lado, Jesús era el hijo de Dios. Jesús era el hijo de Dios. Pero al parecer, la gente en Nazaret lo conocían como el hijo de José y María. Pero algo interesante que vamos a encontrar, el concepto de Jesús, lo que ellos tenían del concepto del Mesías es de que va a cambiar en un instante, hermanos. Va a cambiar. En un instante va a cambiar. Y mire allí el 23, dice, Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Recordemos que Jesús está en su tierra, Nazaret. Jesús era conocido por todos, Él no era un extranjero. Su fama se había esparcido en toda Galilea. Miramos, multitudes lo están siguiendo. Y al parecer uno diría, wow, el ministerio de Jesús está floreciendo, una explosión del ministerio de Jesús. Amén. Entonces, ¿no cree usted que si usted está empezando el ministerio, usted desea ser conocidos por todos? Amén. O sea, usted desea ser conocidos por todos, especialmente los de su tierra, los de Nazaret. Y la pregunta es, ¿para qué voy a decir algo negativo que los voy a separar? Amén. ¿Para qué decir algo que van a cuestionar mi ministerio? Amén. Y Juan dice, Juan capítulo 2, miremos ahí una cita, que eso nos va a dar un poquito más luz. Y por el hecho de que está en su tierra con los suyos, bueno, es donde supuestamente haría muchos milagros, ¿no es así? Pero mire lo que dice Juan 2:24. Eso nos da luz a nosotros. Dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos. Jesús conocía los corazones, hermanos. Jesús sabía lo que ellos estaban pensando. Él conocía sus motivos. Antes que ellos actuaran, Jesús ya sabía lo que ellos estaban planeando hacer. Y yo digo, hermanos, que Dios nos ayude a todos nosotros. Y nuestra oración es que nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros motivos estén alineados a la voluntad de Dios.
Porque no todos se alinean a la voluntad de Dios. Sus motivos, su corazón, su pensamiento está en otras cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Que tengamos nosotros un corazón limpio, libre de engaño. Que nunca usemos a la gente para nuestro interés. Amén. Que todos tengamos un sincero amor a Cristo y a su iglesia. Y esto es lo que las multitudes en su tierra pensaban acerca de Jesús. Voy a leer la versión del 95, nos da un poquito más claridad. Y dice: seguramente ustedes me van a recordar el dicho: médico, cúrate a ti mismo, realiza también aquí en tu patria lo que nos cuentan que hiciste en Capernaum. Es decir, médico, curaste a muchos extranjeros en Capernaum, ahora a ver, cura tu propia gente. Compruébanos que tú eres el Mesías para creer en ti. Queremos ver uno de tus milagros. Porque este dicho se había convertido en un proverbio entre ellos. Entonces sus conocidos querían que el Señor hiciera los mismos milagros que había hecho en Capernaum. Y mire el verso 24. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Eliseas, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Es decir, el Señor les está recordando un periodo de tiempo cuando Israel vivió un tiempo de incredulidad. Les está recordando allí en el pasado hubo un tiempo de gran infidelidad. Fueron infieles. Ellos no creyeron en sus profetas. Dudaron de Dios. Entonces aquí el Señor les está recordando aquí la hambre que hubo en toda la tierra de Israel, donde muchas viudas pasaron grande necesidad. Pero Dios envió a Elías no a las viudas de Israel, no a las de su tierra, sino que por la incredulidad Dios envió a Elías a esta viuda de Sarepta. Ella no era parte del pueblo de Israel. Ella era parte del pueblo gentil. Y luego también les dice allí, había muchos enfermos. Y Jesús relata que había leprosos en Israel. Pero también aquí el Dios del cielo mostró misericordia aquí, no a los enfermos, sino que a este Naamán. Dios quiso sanar a Naamán. Naamán no era el pueblo de Dios, era gentil. Entonces les da el ejemplo, estos 2 ejemplos, que ellos rechazaron, ellos no creyeron. Dios tuvo misericordia del pueblo gentil. Y gracias a Dios que nosotros los gentiles hemos alcanzado la misericordia de Dios. Qué bendición, hermanos. Que nosotros los gentiles, porque aquí no hay ningún judío, aquí todos somos gentiles, amén. No tenemos sangre judía. 1 Pedro capítulo 2 verso 10 dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo, dice, no habíais alcanzado misericordia, dice, ahora habéis alcanzado misericordia. Nadie de nosotros merecía la salvación. Nadie merece la salvación.
Porque todos hemos errado el blanco, perdón. Pecado significa errar el blanco. Todos hemos errado el blanco. Y si hemos alcanzado la misericordia de Dios, debemos tener un espíritu de gratitud. Amén. Debemos vivir en humildad, agradándole, dando gracias a Dios. Porque fue la bondad de Dios quien nos salvó. Ahora miremos el verso 28. Dice: al oír estas cosas. ¿Y qué es lo que hicieron todos los que estaban en la sinagoga? Escucharon esto. Y dice allí, mire la reacción, mire cómo ellos actuaron. Y todos en la sinagoga, dice, se llenaron de ¿qué? ¿Qué no acabamos de leer? Que ellos estaban admirados. Admirados de su doctrina. Admirados lo que él estaba haciendo. Pero ahora de esa admiración cambia a un rechazo. Ahora lo están rechazando, se enfurecieron, se llenaron de rabia, hermanos. Porque eso es, o sea, la ira, se llenaron de ira, se enojaron muchísimo. ¿Qué es lo que dijo Jesús que los enfureció? Bueno, ellos se enfurecieron porque Jesús les había negado allí un milagro. Y porque Dios estaba mostrando misericordia no a ellos, sino a los gentiles. Porque ellos creían que las bendiciones eran exclusivamente para Israel, no para los gentiles. Pero recordemos dónde están ellos. Cuando ellos están expresando esto, ¿dónde están? ¿Dónde? En la sinagoga. En la sinagoga es donde adoraban a Dios, donde ellos leían las escrituras, donde ellos adoraban, oraban. Se supone que allí era un lugar de ¿qué? De devoción. Pero ahora, ¿cómo están actuando ellos? Amén. De un momento de hablar bien de Jesús y ahora están despreciando a Jesús. Ahora, para su información, parece ser que el lado más conocido que el mundo conoce de Jesús y el mundo religioso. Y escuchen bien esto. El lado más conocido que el mundo y el mundo religioso conoce de Jesús es de que Jesús es alguien lleno de amor. Amén. Un Jesús tolerante. Un Jesús que ama a todos. Un Jesús compasivo. Un Jesús que ama incondicionalmente. Así el mundo conoce a Jesús, el mundo y el mundo religioso. Pero hay otro lado también. Amén. El otro lado de Jesús es el lado que muchos cristianos quieren tapar o esconder, porque algunos cristianos dicen, bueno, si este lado los inconversos se dan cuenta, lo van a rechazar. Por lo tanto, es como si ellos están diciendo, le vamos a ayudar al Señor. ¿Sí me explico? Amén. Es por eso que hoy en día muchas de las iglesias cambian el mensaje de la Biblia para que sea más aceptado. Porque encuentran algunos pasajes muy controversiales acerca de la persona de Jesús. Dicen, no, eso es muy controversial. La gente no va a querer aceptar ese Jesús porque es muy controversial. Pero alguien dijo
Dice, Jesús fue la persona más controversial en toda la historia. No solo dividió la historia en dos tiempos, como conocemos antes de Cristo y después de Cristo. Amén. Pero también dividió a los hombres. Parece ser controversial eso, amén. Dividió a los hombres. Y mire Mateo 10:34. Miremos allí, demos un vistazo. Y hay mucha escritura, pero solamente mencionar Mateo 10:34. Porque ese es el lado del mundo que conoce y que quiere, Jesús viene que todos se amen, que se tomen de las manos, que hagan la paz. No, el verdadero Cristo de la Biblia, Él divide. ¿Cómo divide? Mire lo que dice ahí, dice, no penséis que he venido, y estas son las palabras de ¿quién? De Jesús. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No, no he venido para traer paz, sino que, wow, eso es controversial, hermanos. Ese es el lado de Jesús que algunos cristianos quieren esconder, quieren tapar. Porque dicen, no, eso es muy ofensivo. Dice, porque no he venido, y espérense, se va a poner más seria la cosa. Porque he venido para poner en disensión, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. ¿Cómo la ve? Paz de Cristo, hermanos. Eso está serio. Ciertamente no se llevan bien. Amén, no digan amén, pero es la realidad. Y lo dice, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Solamente, es decir, Jesús no vino para que todo mundo se ame. Tómense de las manos, todos nos amamos, no. Él vino para provocar la paz en la familia y en los pueblos. Jesús vino a poner un conflicto, Jesús vino a separar, ¿cómo la ve? Muy controversial. Muy controversial. Sí, porque Jesús hace una separación de las tinieblas a la luz, de lo falso a lo verdadero. Hay una separación. Tenemos que separarnos del mundo, tenemos que separarnos de las tinieblas, y es lo que hace el Evangelio. Por eso hemos salido del mundo y ahora somos parte de una iglesia. Iglesia significa de aquellos que han salido del mundo. Hay separación. El Cristo de la Biblia no estaba allí para complacerlos o concederles favores especiales. No. El Cristo de la Biblia, hermanos, no está aquí para cumplir nuestros antojos. El Cristo de la Biblia nosotros no lo podemos manipular. No. Y no siempre cumple nuestros deseos. Sí, podemos pedir al Señor el deseo de nuestro corazón, y Dios puede, por su bondad, por su misericordia, pero no siempre. Pero el Cristo de la Biblia sí quiere cumplir sus propósitos en nosotros. Amén. Sus propósitos en nosotros. Y ese es el primer rechazo que nosotros estaremos mirando a medida que estudiemos el libro de San Lucas, porque Jesús será rechazado por su propia familia. Ya miramos que está siendo rechazado por sus paisanos. Amén. Por decirlo así. Pero Jesús será rechazado por su propia familia. Será rechazado por sus amigos. Y será rechazado por los religiosos. Verso 29 dice: y levantándose, fíjese nomás,
Increíble, hermanos. O sea, cuando uno lee esto es como que, wow, ¿qué está pasando aquí? Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad. Y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos. ¿Para qué? Wow. Para despeñarle. Apenas está empezando su ministerio y la gente ya quiere matarlo. Esto solamente miramos la evidencia de la oscuridad espiritual donde se encontraba Israel. Este era el Mesías profetizado miles de años atrás, que ellos estaban esperando y ahora lo quieren matar. Y es por eso que Jesús, cuando se recuerdan en la entrada triunfal, cuando entró a Jerusalén, y ahí dice en Lucas 19:41, dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, dice, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Y luego dice, mas ahora están encubiertos de tus ojos. Qué triste, hermanos, para el pueblo de Israel. Qué triste que no lo conocieron. Verso 30 dice, mas él, lo querían despeñar, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Bueno, hermanos, ellos querían mirar un milagro, ¿no? Milagrosamente se escapó. Y ni cuenta se dieron. No miraron el milagro, hermanos. ¿Y sabía usted que no es la única vez que ellos intentaron matarlo? No, mire allí en Juan 7:30 dice, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y luego Juan 8:59, un capítulo más adelante, dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Y luego 2 capítulos más adelante, dice Juan 10:39, dice, procuraban otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Hermanos, todavía no había llegado la hora para que el Hijo del Hombre entregara su vida por cada uno de nosotros. Porque nadie le iba a quitar su vida. Él iba a poner su vida por cada uno de nosotros. Jesús se sacrificó por nuestros pecados. Verso 31 dice, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, dice, y lo dice, porque su palabra era con autoridad. Su doctrina era y venía de Dios. Nuevamente, su doctrina era y venía de Dios. Su doctrina era pura. ¿Qué significa doctrina? Enseñanza. Doctrina significa enseñanza. Su doctrina, su palabra venía con autoridad. Los religiosos solo eran respetados porque ellos conocían los mandamientos y porque tenían el oficio, la posición. Ellos recitaban mandamientos, pero ellos nunca hablaban con autoridad. Alabado sea el nombre del Señor. En una ocasión, los principales sacerdotes cuestionaron a Jesús. En Mateo 21:23 dice, cuando vino al templo, dice, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, dice, se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? A ver, me imagino ahí estaban, ¿con qué? Aquí nosotros somos los que mandamos.
¿Quién te dio esa autoridad? ¿Qué no sabes que nosotros aquí somos los respetados de la ciudad? Además, tenemos la aprobación del gobernador, por si no sabías. Hermano, solo Cristo tenía y tiene la autoridad sobre las enfermedades, sobre los demonios, los malos espíritus. Su palabra tenía autoridad sobre los vientos, las tempestades. Este es el Cristo que nosotros predicamos. Este es el Cristo que nosotros servimos. Cristo todavía sigue sanando, sigue liberando a los endemoniados. Y mientras nosotros hablemos y nos sujetemos a su doctrina, a la doctrina de Cristo, su palabra siempre vendrá acompañada con autoridad. Pero tenemos que sujetarnos a su palabra, a su doctrina. Amén. Por lo tanto, enseñemos la doctrina de Cristo. Amemos su doctrina. Defendamos su doctrina. Porque su palabra tiene poder ¿para qué? Para salvar, para liberar, para sanar. Y las buenas es que esa misma autoridad que él tenía fue dada a sus discípulos. Allí dice en Mateo 10:1, dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, dice, les dio autoridad. ¿Quién les dio? Jesús mismo les dio autoridad. No fue el Instituto Bíblico de Jerusalén, no. Jesús les dio la autoridad. Les dio autoridad sobre los malos espíritus inmundos, para que los echasen fuera, dice, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Amén. Entonces, si nosotros somos discípulos de Cristo, podemos orar por los enfermos en el nombre de Jesús, y los enfermos pueden sanar de acuerdo a su voluntad. Alabado sea su nombre. Verso 33 dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz. ¿Dónde estaba este hombre? Este hombre no estaba en una cantina. Este endemoniado no estaba en una cantina, amén. Este endemoniado no estaba en un lugar mundano. Este endemoniado estaba en un lugar, por decirlo así, santo, en una sinagoga, donde ellos adoraban a Dios, al Dios vivo. Pero como estaban muy lejos de las cosas de Dios, ni cuenta se daban que allí visitaba un endemoniado. Pero mire allí, mire lo que los demonios, versículo 34 dice, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Es decir, no te metas con nosotros. Nosotros no tenemos nada contigo. Los demonios sabían quién era Jesús. Y no solamente ellos saben, ellos tiemblan, los demonios tiemblan, ellos saben que Dios es uno y los demonios tiemblan. Y estos demonios dice, ¿has venido para destruirnos? Yo te conozco, ¿quién eres? El Santo de Dios. Ellos sí sabían quién era este personaje. Ellos conocían al Mesías. Pero lo triste es que los que estaban allí en la cena, ellos no conocían. Alabado sea el nombre del Señor. Inmediatamente el versículo 35 dice, y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Hermanos, los demonios son reales. Amén. No todos
Los espíritus son de Dios. Hay espíritus inmundos. Tenemos que discernir, hermanos. Hay un reino espiritual que el mundo desconoce. Y ellos creen que, bueno, el psiquiatra va a ayudar esto, el psicólogo. No, hay personas que están endemoniadas. Pero también es importante, hermanos, que cuando se trata de la guerra espiritual, a veces las iglesias se van por dos extremos. Amén. Cuando se trata de la guerra, las iglesias se van a dos extremos. El primer extremo es que algunas iglesias hacen un énfasis del diablo y sus demonios en cada culto. Todo pecado que se comete, culpan al diablo. Todo problema negativo, el diablo me está causando esto. Hasta las enfermedades, el diablo me causó esta enfermedad. Escuché a un ministro que estaba reprendiendo un demonio de muerte. No, hermanos. La Biblia no nos enseña, hermanos, que las iglesias en el principio tenían cultos para declarar guerra contra los demonios, o tener cultos para liberar a las personas de los malos espíritus. Y parece que hay hermanos que cada rato los están liberando del mismo mal espíritu. No, hermanos. Y otros tienen cultos para reprender los malos espíritus de las ciudades. En esta noche vamos a tener un culto y vamos a reprender todos los malos espíritus. Vamos a barrer la ciudad. No, hermano, la Biblia no dice eso. Pero también el otro extremo es simplemente ignorar la guerra espiritual. Amén. Ignorar. Segunda de Corintios 2:11 dice: para que Satanás no gane ventajas algunas sobre nosotros, dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. Nunca debemos ignorar sus artimañas. Nunca debemos ignorar sus malignos propósitos que el Satanás tiene sobre nosotros. Y el diablo es un león rugiente que está buscando devorarnos. Y la Biblia está clara en esto, que el diablo y sus demonios están activos en el mundo. Amén. Creemos que hay un reino de las tinieblas que el mundo desconoce. Y creemos que nosotros los cristianos tenemos una lucha contra principados, potestades, los gobernadores de tinieblas y todas las huestes espirituales de maldad, como dice Efesios capítulo 6. Y terminamos aquí. Terminamos con esto. Nuestros amigos que no conocen a Cristo, más bien al Cristo de la Biblia. Porque lo que queremos es que nuestros amigos conozcan al Cristo de la Biblia. No el Cristo, el Jesús que el mundo religioso presenta. No, hermanos. Entonces, para conocer al Cristo de la Biblia, para que nuestros amigos conozcan, tienen que leer la Biblia. Tienen que creer que Jesús murió y resucitó de los muertos. Tienen que negarse a sí mismo, como dice su palabra. Que Jesús sea el Señor de su vida. Que usted lleve la cruz de Cristo. Nuestros amigos tienen que arrepentirse de sus pecados. Además tienen que bautizarse en agua. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Además tienen que asistir a una iglesia que predica la palabra de Dios. Asistir fielmente, debemos decir eso.
y tiene que perseverar. ¿Perseverar en qué? En el Evangelio, en estas cosas, hasta su venida. Amén, puestos de pie. Vamos a darle gracias al Señor en esta mañana. Invitar a nuestro hermano Noé que nos ayude, por favor, con un canto de adoración. Y vamos a darle gracias